Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Apocalipsis en esta hora y vamos a ponernos como siempre en las manos de Dios para que el Señor sea quien dirija el estudio de su palabra. Oremos hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad del estudio de tu palabra. Este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que, Señor, seamos edificados por ti y que salgamos de este tiempo con el gozo de compartir tu palabra, tu mensaje a quienes nos rodean, nuestras familias, conocidos. Y, Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos en esta hora, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, Revelación, que sería el nombre que quizás debiéramos estar utilizando, pero así lo conocemos en nuestras Biblias como Apocalipsis. No estoy diciendo que sea un mal nombre, simplemente así es como lo conocemos desde un principio. Y lo que hemos estado viendo en estas últimas reuniones es acerca del mensaje a las 7 iglesias. Recordemos que cuando se habla de 7 iglesias no es solamente porque sea una iglesia aislada. La idea del número 7, veíamos, es que es para una iglesia en su totalidad, para toda la iglesia. Entonces, esto nos llevaría a una idea que quiero compartir también, en especial para este mensaje del día de hoy de la iglesia de Pérgamo, que quiero compartir con ustedes, que es un mensaje no solo para la iglesia de Pérgamo en aquel entonces, sino para usted y para mí el día de hoy. Y vamos a lo que nos dice el mensaje a esta iglesia. Y les invito a que vean en sus Biblias también Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 12 hasta el 17. Y dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es un mensaje muy interesante en este caso de la iglesia de Pérgamo, y vamos a tener que recurrir el día de hoy a muchos otros pasajes en la palabra de Dios. Es una idea que he compartido antes y quiero decirles hoy esta idea otra vez. Muchas de las cosas en el Apocalipsis las podemos entender explicadas a través del mismo Apocalipsis o en otros pasajes de la Escritura. Y en este caso del mensaje a la iglesia de Pérgamo creo que es así. Vamos a ver qué tenemos para esta parte de la palabra de Dios y qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Lo primero que quiero compartir con ustedes es lo que encontramos ahí en el versículo 12. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué entendemos por la espada aguda de 2 filos? Hebreos capítulo 4 versículo 12, repito la cita, Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué entonces es esa espada aguda de 2 filos que la descripción de Jesucristo hace aquí en Apocalipsis? Es la palabra de Dios, porque así lo dice en Hebreos, nos explica. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos.
Apocalipsis 1:16, que es donde está la descripción de Jesús, dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y luego entonces tenemos que ir a otra escritura, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero agregar una idea más, una cita más. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale la palabra de Dios? De la boca de Dios. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis nos encontramos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, que sale de su boca, ¿quién es entonces el que está hablando? Es Dios el que está hablando a la iglesia de Pérgamo. ¿Y cómo es que está hablando a nuestros días? En nuestros días está hablándonos también a través de lo que usted y yo decimos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esto es importante. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios, y un ejemplo para esto. Casi no usamos nosotros ya la costumbre de que nos entregan un manual, un documento que nos dice cómo manejar cualquier aparato. El más sencillo que usted compre, por lo menos vienen 3, 4 líneas de cómo debe prenderse, cómo debe conectarse, pero normalmente no lo usamos. Ahora, si nosotros hiciéramos lo mismo con la palabra de Dios, nos vamos a meter en un problema. Si usted y yo no dependemos de la palabra de Dios, en nuestra vida vamos a tener problemas más allá de lo que normalmente es la vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy en día usted y yo necesitamos regresar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra que viene de Dios y es útil para todo en nuestra vida. Ya discutimos esto bastante en uno de nuestros estudios anteriores. Y hoy se nos vuelve a presentar el tema aquí en Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo que esta iglesia está viviendo? Una de las principales características que esta iglesia tiene en el versículo 13 nos dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero le dice que tiene algo interesante esta iglesia. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia en Pérgamo tenía una característica especial muy interesante, que ellos se mantienen firmes en lo que es la palabra de Dios, en medio de un ambiente hostil, de un ambiente difícil, porque dice que en donde está la iglesia está el trono de Satanás. Ahora, no quiero meterme a que pudiera o no haber allá en esa época en la iglesia de Pérgamo alguna iglesia o algún grupo o alguna persona o grupo de personas que adoraran a Satanás. Hay esa posibilidad, pero creo que la intención especial aquí es que el ambiente de la iglesia de Pérgamo en el aspecto espiritual era bastante difícil. Había una lucha espiritual constante en esa zona, lo cual sí podemos entonces entender por qué la palabra aquí en Pérgamo nos dice a nosotros el día de hoy, ¿estás viviendo en un ambiente espiritual difícil? Sí, es posible que sí, y es seguramente algo que ustedes están experimentando. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra lucha espiritual es día a día, y la palabra nos invita a que cuando hay lucha espiritual, usted y yo debemos ponernos la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo? Es evidente que ellos estaban viviendo en un ambiente difícil en el aspecto espiritual, de una lucha espiritual fuerte, tremenda. Pero ¿qué es la característica de esta iglesia? A pesar de que están viviendo en un ambiente espiritual difícil, ellos se mantienen firmes en el Señor. No han negado la fe en Jesús. Se mantienen firmes en la palabra de Dios. Ahora, también es probable que como consecuencia de esto, ellos están viviendo persecución. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo bajo los principios basados en la palabra de Dios. Los principios que usted y yo tenemos en la palabra de Dios, si usted y yo los vivimos, a lo mejor aquí no lo vivimos tanto, y esto lo hablábamos en nuestro estudio anterior, pero hay otros lugares, hay otros países en los que si usted es cristiano y usted dice que es cristiano, aún su propia vida está en riesgo.
Y aquí la iglesia de Pérgamo en eso, seguramente ellos también tenían este tipo de dificultades. No han negado mi fe, y ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es decir, ¿hay riesgo de vida porque usted es cristiano? Sí, puede ser que haya riesgo de vida. No es evidente el día de hoy aquí entre nosotros en este país donde vivimos, aquí en Estados Unidos, pero hay otros lugares en los que si usted es cristiano, su vida está en riesgo. Y esto lo vemos también aquí en la iglesia de Pérgamo. Pero ¿cuál es la solución que podemos encontrar en la palabra de Dios? Que ellos se mantienen firmes en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Usted y yo sabemos que el día que morimos aquí en la tierra, nuestro lugar que nos está esperando es allá en la presencia de Dios. Entonces nuestros hermanos en la iglesia de Pérgamo se mantenían firmes en el Señor porque tenían ellos firme su esperanza de que sabían a dónde irían. Ahora, vamos al versículo 14 de Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ok, hay cosas buenas que se han conservado en la fe, pero también hay algo malo. Dice que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y aquí nos encontramos una situación difícil. Ok, ellos están bien, son firmes, pero hay una doctrina, hay una enseñanza que está en contra de la palabra de Dios, que se está enseñando en esta iglesia. Y tenemos que decirlo así, hay algo que se está enseñando y que no está bien. Por eso dice así, que tengo contra ti pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Es decir, ahí están viviendo en la iglesia, ahí están conviviendo, ahí están enseñando cosas que no agradan a Dios. Ahora, ¿qué es esto de la doctrina de Balaam? En la palabra de Dios tenemos que ir al Antiguo Testamento. Mire, Balaam hacía negocio con la profecía, con la palabra de Dios. Esto lo encuentra usted allá en Números capítulo 22. Él profetizaba, según profetizaba de parte de Dios, pero a quien le daba dinero. Y entonces esto suena como que no agrada a Dios, por supuesto, pero suena como que no está bien. Y es probable que usted conozca a alguien que hace esto el día de hoy, que va a predicar, sí, pero va a predicar solamente si le pagan. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el principal problema de Balaam? Que él enseñaba de acuerdo a lo que a él le convenía. Él profetizaba de acuerdo a lo que a él le convenía. Le pagaban, hablaba lo que quería que dijeran. Esa es la historia ahí en Números capítulo 22. Un rey lo contrata para que hable en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué es eso? Pues que él está hablando lo que el rey quería que hablara. Ahora, él se enfrenta a una situación muy interesante. Él estaba tan distraído en esta idea de que iba a hablar lo que le pedía el rey que hablara, que cuando la burrita en la que él va montado, dice la palabra de Dios que va montado en una asna, y cuando él va montado en su burrita, él no se da cuenta de momento que la burrita está hablando con él. Mire, si usted y yo nos hablara un animalito el día de hoy en palabras que usted y yo entendiéramos, probablemente nos asustamos, pero él está tan enojado de que el animalito no quiere pasar donde encuentra que está el ángel de Jehová, que Balaam no se da cuenta que está hablando, platicando, así como usted y yo platicamos día a día con la burrita. Ahora, esto nos tiene que llevar también a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Parece ser que este era parte del problema ya en la iglesia de Pérgamo en aquel entonces. Ellos ya están teniendo gente ahí que les habla, y dice aquí la palabra de Dios en 2 de Timoteo, teniendo comezón de oír. Es decir, quiero oír de este tema, quiero oír de aquel otro tema. Y cuando empezamos con eso, y que son temas que no van de acuerdo con la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a estar alejando del mensaje que Dios quiere que usted y yo sepamos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios, en el mensaje, en lo que Dios tiene para usted y para mí día a día. Ahora, este era parte del problema de Balaam.
Pero hay otras cosas. Dice que enseñaban, entre otras cosas, esta gente de Balac y Balaam, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que promovían la idolatría. Mire, para que ellos comieran sacrificado a los ídolos era porque estaban participando en una ceremonia de idolatría. Números capítulo 31 y capítulo 25 nos hablan de esta historia, que en realidad es una historia muy triste desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios nos tiene que llamar la atención que Dios, que dice que es un Dios santo, no va a permitir que usted y yo andemos aprendiendo y enseñando cosas que no agradan a Dios. El problema no es que usted escuche algo, el problema es que empiezan a escucharlo una y otra vez, que usted va a empezar a vivir de acuerdo con esas enseñanzas. Ahora, Números 25:2 dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Este es el problema que ellos estaban promoviendo, la idolatría. Y al promover la idolatría vamos en contra directa de lo que Dios quiere de usted y de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si usted no está amando a Dios, entonces usted va a empezar a adorar a los ídolos. Y eso que es el problema, que usted se va a empezar a alejar más y más y más del camino que Dios quiere que usted viva. ¿Cuál era el otro problema? Dice que los invitaban a cometer fornicación. ¿Y qué es esto? La fornicación y el adulterio, es decir, el sexo fuera del matrimonio, son símbolos de vivir de acuerdo con las enseñanzas que no son bíblicas. En otras palabras, adorar a otros dioses es considerado en la palabra de Dios como adulterio. La fornicación es considerado como que usted está adorando a otros dioses, es un símbolo. No es tanto el hecho físico, es lo que significa en la palabra de Dios. Y Números 25:6 nos da otra idea sobre qué es lo que están ellos haciendo. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Están viviendo ellos en fornicación, en adulterio, alejándose de los mandamientos de Dios. Y esto no agradó a Dios, y la historia ahí en Números 25 termina bastante triste, porque tienen que morir mucha gente, porque Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2 versículo 15. La historia de cosas tristes continúan aquí en esta iglesia de Pérgamo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Mire, la palabra de Dios no nos dice quiénes son ellos claramente, no nos dice quién es el líder, no especifica muy claramente Apocalipsis cuáles son las enseñanzas que ellos tenían, cuál era la doctrina que ellos enseñaban. Lo único que nos dice aquí la palabra de Dios es una doctrina, una enseñanza que Dios aborrece. Y si es algo que Dios aborrece, quiere decir que era algo desagradable delante de Dios. ¿Y qué podría ser esta enseñanza? Mire, en el contexto, es decir, está junto con las enseñanzas de Balaam, está mencionada al mismo tiempo, es lo que decimos el contexto. Y escritos de la época de cuando Apocalipsis fue redactado, es decir, por allá del año 100 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, escritos de la época, se dice que estas personas, los nicolaitas, promovían inmoralidad sexual. Entonces, está relacionado con lo que está pasando con las gentes de la época de Balaam y de Balac. El problema de la inmoralidad sexual estaba metiéndose en la iglesia de Pérgamo, y esto es lo que Dios dice, esto no está bien. Por eso dice, tienes ahí en la iglesia aquellos que enseñan la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Ahora, si estas personas promovían, enseñaban, vivían en inmoralidad sexual, entonces sí tenemos una descripción de ellos, aunque no con el nombre de los nicolaitas, y para esto tendríamos que recurrir a la descripción que se hace de los falsos maestros en Judas y en Segunda de Pedro. Se habla del tema de los falsos maestros y de su estilo de vida con estas características de inmoralidad sexual. Esto es una situación peligrosa, y vamos a transferir este mensaje a lo que sería para nosotros el día de hoy. Una cosa es vivir en un ambiente contrario, en un ambiente difícil. Les dice que viven en
en un lugar que es morada de Satanás. Una cosa es que usted viva en un lugar difícil, pero otra muy diferente es que usted practique ese estilo de vida. Otra cosa todavía aún más peligrosa es tolerar esta práctica en la iglesia. No estoy diciendo que todas las iglesias el día de hoy lo estén tolerando, no estoy en esa postura, pero si usted se llega a encontrar que en alguna iglesia hay este tipo de situaciones, entonces corresponderían a la iglesia de Pérgamo. Y quiero ir más profundo en esto. La inmoralidad sexual no siempre es evidente que hay una persona que está viviendo en este pecado. Pero si usted se encuentra con alguien que vive de esta manera, o usted mismo está viviendo en inmoralidad sexual, el mensaje aquí en la palabra de Dios dice Dios que es un estilo de vida que el Señor aborrece. ¿Y cuál es la solución para este problema entonces? Si yo encuentro a alguien, o si usted conoce a alguien, o se encuentra a alguien que tiene este problema, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 para estas personas? Por tanto, arrepiéntete. Es decir, Dios está dándole la oportunidad a la iglesia en Pérgamo de arrepentirse de su situación de pecado, de tolerar este tipo de enseñanzas, de vivir algunos de ellos en esta condición espiritual. Pues si no, dice ahí en Apocalipsis 2:16, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la solución que Dios tiene para quienes están viviendo en esta condición? La misma palabra de Dios. Usted y yo tenemos el recurso de la palabra de Dios para poder resistir este tipo de problemas, para poder dejarlos atrás, para poder llegar a ese punto de arrepentimiento y de llegar a la misma condición que Dios presenta aquí, de aborrecer estas enseñanzas. Es decir, no en el sentido de odiar a la persona, en el sentido de aborrecer, de retirarnos nosotros de toda práctica de pecado que no agrada a Dios. Y viene aquí ahora lo que se repite en las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, si usted está escuchando el mensaje de Dios, ponga atención a lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo entendamos y podamos comprender en nuestra mente y en nuestro corazón que es algo que a Dios no le agrada. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido. ¿Y qué es el maná? ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo a aquel que venciere en estas situaciones de pecado? El pan del cielo, aquel alimento que caía para el pueblo de Israel, que era llamado maná, era un pan del cielo, que eso es lo que quiere decir la palabra maná. Es ahora para nosotros el equivalente a un alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 4 nos ayuda para entender esto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué es entonces lo que usted y yo necesitamos el día de hoy? El que venciere va a recibir y va a comer el maná escondido. El día de hoy, si usted y yo podemos vencer esa situación de pecado, usted y yo vamos a estar siendo alimentados a través de la palabra de Dios en lo que llega nuestro tiempo de presentarnos delante del Señor, ya sea porque llegó nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, o porque el Señor viene por usted y por mí, y tendremos la oportunidad entonces de comer de ese maná escondido. Ahora viene una cosa preciosa aquí, viene algo bonito. Entre todas las cosas que Dios tiene para usted y para mí al llegar allá al cielo, a la presencia de Dios, hay algo aquí interesante. Y le daré una piedrecita blanca, dice ahí en Apocalipsis 2, 16 y 17, perdón, 17. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Conocemos seguramente, muchos de ustedes conocen a alguien que su nombre no les gusta. No se preocupe, si su nombre no le gusta, el Señor le va a dar uno nuevo. Y yo creo que ese nombre le va a gustar. Y mire, si el día de hoy el Señor nos conoce por nuestro nombre, Pastor Larry predicaba el domingo anterior, que le está hablando al apóstol Pablo y le está hablando por su nombre. Eso quiere decir que Dios conoce a cada uno de nosotros por el nombre que hoy tenemos. Pero seguramente usted conoce a mucha gente con el nombre que usted tiene. Mi nombre para algunos que pudiera sonar un poco, no desconocido, sino poco común, quiero decir. Conozco al menos 3 personas con este nombre, pero viene un tiempo en el que vamos a recibir un nombre nuevo y dice el cual ninguno conoce. Es decir, voy a tener un nombre que es solamente para mí. Permítanme hablar en forma personal en este momento. Un nombre que es solamente para mí. Nadie va a conocer ese nombre sino el que lo recibe, dice aquí. Eso quiere decir que Dios tiene un nombre preparado para usted y para mí. Un nombre que nadie conoce. Y si no le gusta, decía yo hace un momento, si no le gusta el nombre que usted tiene el día de hoy, no se preocupe. Este nombre que Dios nos tiene preparado es algo especial. Ahora, ¿cómo es posible que usted reciba este nuevo nombre? Solo hay una forma en que usted puede recibir el nuevo nombre que Dios tiene preparado para usted. Eso es a través del sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió por usted y por mí. Él derramó su sangre para que usted pueda presentarse delante de Dios, para que yo pueda presentarme delante de Dios sin culpa por el pecado que hemos cometido en nuestra vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer: reconocer que Jesucristo murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Si usted acepta que Jesucristo murió por sus pecados, entonces usted tiene vida eterna. ¿Y qué va a recibir usted al llegar a la vida eterna? Una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Dios tiene muchas otras cosas preparadas para usted y para mí, pero en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, si usted se mantiene firme en la palabra de Dios, usted va a recibir un nombre nuevo como regalo. Esto es un mensaje hermoso. Esto es un mensaje que quiero que usted pueda recordar y compartir con quienes le rodean. Que Dios tiene preparado no solamente una mansión allá en el cielo para usted y para mí, sino también tiene un nombre nuevo. Oremos en esta hora, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de haber estudiado tu palabra en esta hora. Y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo motives y traigas en nuestro corazón el deseo y el anhelo de compartir este mensaje con quienes nos rodean. De que al llegar a la presencia de Dios tendremos un nombre nuevo si permanecemos firmes a tu palabra, a tu mensaje. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.